Buen día, ministra, bienvenida. Estamos iniciando la sesión y nos habían solicitado de parte suya que pudiera participar hoy y presentarnos, creo que son 2 proyectos de reprogramación. Entonces, para poder escucharla y después nosotros con los colegas deliberar. De modo que tiene la palabra, bienvenida. Buen día, señora presidenta de la comisión, señores miembros, senadores. Sí, efectivamente nosotros tenemos 2 proyectos. Yo les agradezco también por el espacio y la oportunidad de poder explicar un poco cuál es nuestra situación. Nosotros estamos haciendo una reingeniería de nuestro presupuesto en varios aspectos para poder terminar el año priorizando nuestras necesidades. En este caso en particular, nosotros pedimos la reprogramación para el rubro de alimentos, teniendo en cuenta que el año pasado, o sea, el presupuesto para los años anteriores era superior al presupuesto que nos fue adjudicado este año, ¿verdad? En el año 2017, el presupuesto fue de 40.122.583.158. En el 2018 fue un monto superior, 44.000 millones aproximadamente, 44.342 millones. En el año 2019, el presupuesto fue 50.934 millones y en el año 2020 fue 28.219 millones. Yo quiero hacer una pequeña reseña, no pretendo aburrirles con un relato, pero nosotros en la época de la pandemia, señores miembros de la comisión, hicimos un trabajo de depuración con relación a las personas privadas de libertad. Comenzamos por las personas que teníamos registrados como con enfermedades de base y adultos mayores que eran personas en fase de riesgo por el COVID, en el caso de que ingrese el COVID a los centros penitenciarios. Y obtuvimos un trabajo bastante bueno. En el primer corte que hicimos, de marzo a mayo, nosotros logramos la salida, con un trabajo coordinado con la Corte Suprema de Justicia, la salida de 1.086 personas, de una población aproximada de 15.600 personas. Pero nosotros tuvimos nuevos ingresos, ¿verdad? No es desconocido para los miembros de la comisión, y aquí le veo al senador Antonio Apuril, con el que estuvimos ya discutiendo esto en la Comisión de Derechos Humanos, de la situación de las jefaturas departamentales y las comisarías, de las personas que están para ingresar al sistema. O sea, no hemos podido mantener un sistema depurado porque logramos las salidas, pero hay numerosos nuevos ingresos. Hoy el informe actual de la jefatura departamental y de las comisarías es de más de 1.300 personas que están para ingresar. Quiero aclarar que las penitenciarías no todas están cerradas para nuevos ingresos. Están cerradas las que tienen brotes, las que tienen cierre epidemiológico, y la penitenciaría de Tacumbú y de Buen Pastor, que por ser las penitenciarías nacionales y con mayor número de personas privadas de libertad, habíamos cerrado antes de la pandemia, y eso nos permitió que esas penitenciarías tengan menor cantidad de personas privadas de libertad de las que tenían, pero eso implica que se saturan otros centros penitenciarios, porque las personas tienen que seguir ingresando. La saturación de las jefaturas departamentales y de las comisarías es por el protocolo que nosotros pedimos que se aplique, de hacer una cuarentena, como son personas que están por la calle cuando son detenidas, hacer una cuarentena y luego que se les tome la muestra. Todos sabemos el problema actual que hay de la falta de insumos, entonces vamos ingresando a los que son COVID negativos y otra vez en los lugares, en los centros penitenciarios donde tenemos espacio para volver a hacerle una cuarentena interna. Y eso nos ha salvado en Coronel Oviedo, por ejemplo, de tener un brote mayor, porque ingresó una persona que tenía COVID negativo, pero se había vuelto a tomar la muestra y eso no nos avisaron y terminó siendo positivo y contagió a 13 personas. Pero dentro de ese esquema
funcionó el protocolo interno. Ese protocolo lo que hace que se saturen porque los ingresos no son inmediatos. Vamos buscando dónde tenemos lugares para hacer cuarentena interna de las personas que están para ingresar y esa es nuestra situación actual. Entonces nuestro pedido principal es la reprogramación para poder terminar el año y también quiero adelantar porque en las otras comisiones hemos discutido este tema, nunca fue mi intención desconocer o no asumir que hay muchas falencias en los centros penitenciarios en cuanto al sistema de distribución de alimentos. Nosotros estamos implementando un esquema de control informático que tengo entendido ya le fue remitido a la comisión desde la orden de compra que sale de la sede central del ministerio con la provisión del personal, de los proveedores y lo que se usa en la cocina. Entonces, este sistema a nosotros nos va a permitir ejercer un mayor control como para que los alimentos efectivamente lleguen a sus destinatarios y cerrar las brechas de posibles esquemas de manejo poco claro o de corrupción propiamente, o no bajar todo lo que se ordena que se compre o que no se firme más documentos por cosas que no se reciben y hacer un control también de lo que efectivamente se usa en los centros penitenciarios. También quiero aclarar algunas circunstancias a las que nosotros hoy nos enfrentamos, señora presidenta, que tenemos que asumirla como institución. En los lugares donde hemos tenido brotes, hemos conseguido albergues con el apoyo de Codena, pero en los albergues nos han pedido que nosotros asumamos la alimentación del personal penitenciario. De hecho, que ellos comen cuando están de guardia, comen en el penal, pero cuando no están de guardia, en este caso van del penal al albergue y del albergue al penal para no llevar en los lugares donde hay brotes, para no llevar el virus a sus casas. Sobre todo cuando todavía no sabemos si son positivos, porque cuando tienen síntomas o no tienen síntomas, pero están expuestos al virus al ir y volver de los centros penitenciarios, es que estamos utilizando el sistema de albergues de positivos y de personas que todavía no tienen positivos. Ahora se nos está haciendo difícil por la falta de insumos y muchos de los funcionarios han solicitado hacer la cuarentena en los centros penitenciarios. O sea, ellos salen de su guardia, pero se quedan a dormir en el penal para no arriesgar a sus familias y no diseminar el virus. Estamos trabajando de esa manera porque no en todos los centros penitenciarios hay albergues, como es el caso de Coronel Oviedo, que no tenemos albergue en Oviedo, y en el penal de Oviedo hay un brote. Justamente entre funcionarios comenzó el brote. En el caso aquí de Esperanza, los funcionarios del penal industrial Esperanza solicitaron no ir al albergue porque en el albergue estaban también los de Tacumú y tenían miedo que los de Tacumú le contagien a ellos porque entre ellos había inicialmente un solo funcionario positivo. Entonces, los positivos no trabajan, pero los que no tienen todavía definición o están expuestos o no tienen síntomas, siguen trabajando. Y también enfrentamos esa situación actualmente. ¿Terminó, ministra? Sí, señora presidenta. Ya. Solo para ordenar, ministra, tenemos dos proyectos, entonces me gustaría ir tocando el primer punto, el segundo punto, para poder hacer las aclaraciones respectivas. Y le pediría a Ricardo que nos ilustre sobre el primer punto del orden del día, que es la modificación del anexo. Según las explicaciones que nos dieron, en realidad esto es simplemente la modificación de la denominación, pero le pediría a Ricardo que nos ilustre sobre el proyecto y después me gustaría hacerle algunas consultas, ministro. Sí, señora presidenta. Gracias, presidenta. El primer proyecto se refiere a la modificación presupuestaria del anexo de personal. Contempla eliminación de 40 cargos de profesional 2 y profesional 1
para recategorizar a 40 personales afectados a los servicios penitenciarios de todo el país. Esta situación surge de un acuerdo y firma de una acta de compromiso en razón de una huelga, y esa carta de compromiso se había firmado el 5 de noviembre del 2019 entre la ministra y los diferentes grupos de seguridad penitenciaria. Este documento nos han proporcionado personal del Ministerio de Justicia, en el cual se había acordado, entre otros, la creación de 340 cargos con diferentes montos y asignaciones que iban de 3 a 6 millones de guaraníes. Otro beneficio para la recategorización del personal penitenciario, cumpliendo las exigencias requeridas por las leyes y las disposiciones legales vigentes. De este grupo de cargos creados, 40 no se habían podido utilizar debido a que el personal más antiguo no cumple con todos los requisitos para acceder a cargos con descripción profesional, denominación de cargo profesional, ya que no cuenta con título universitario, además para ser beneficiarios de los salarios. Por este motivo realizan una modificación utilizando los mismos cargos con otras denominaciones y así poder cumplir con lo que habían acordado en aquella oportunidad. No se modifica montos presupuestarios, no implica una modificación del anexo de gastos, y esa es la fundamentación que había remitido el Poder Ejecutivo y los documentos que habíamos nosotros tenido gracias a los informes que nos habían pasado del Ministerio. Teníamos un cuadro, Ricardo, como para ver gráficamente. Yo la consulta que le quería hacer, o sea, ahí están aparentemente los cargos de profesional 1, 2 y 3 con esas categorías de 4.500.000, 5 millones y 6 millones pasarían de profesional a denominarse técnicos, porque la categoría profesional requeriría de título universitario. Ahora, la pregunta que yo, como acá habla de personal penitenciario, ¿cuál es la definición? ¿Estos son los guardiacárceles o es en general, verdad? ¿Y cuál es el sueldo de un guardiacárcel o de un personal penitenciario? Porque en el anexo de este programa que usted nos envía, hay una modificación de cerca de 300 personas que pueden ser personal de seguridad penitenciaria, con categoría 1 y 2 que va de 2,5 a 3,8. Pero también hay sueldos de 6 millones que también corresponden al sueldo de un director. Entonces, estos profesionales 1, 2 y 3 que vamos a cambiar de categoría y pasar de 4, 5 y 6 como técnicos, todos son guardiacárceles, son los jefes de los guardiacárceles. ¿Cuál es el esquema, digamos, administrativo de recursos humanos, el clasificador de cargos, digamos, para tener mayor claridad, ministra? Realmente, señora presidenta, nosotros no tenemos un escalafón. De hecho, que ahora se está estudiando eso, está en estudio en diputados, tanto la ley la ley orgánica de los agentes penitenciarios de adultos como el del Servicio Nacional de Atención a Adolescentes en conflicto con la ley penal. Nosotros hacemos la diferenciación porque en teoría, ¿verdad? Nosotros tenemos que adecuarnos a la ley y los adolescentes no pueden tener el mismo enfoque de trabajo, los adolescentes privados de libertad, que los adultos. El proceso es más reeducativo, está más enfocado en la reeducación y la readaptación a su vínculo familiar para los adolescentes que a los adultos, que se busca la rehabilitación y su posterior reinserción social. En este contexto, nosotros tenemos para los agentes penitenciarios, en este caso también les abarca a los educadores, habíamos llegado a un acuerdo de hacer una suerte de escalera en un concurso con esos cargos creados, ¿verdad? Todos van a concursar
para acceder es un concurso interno, no está previsto que entren personas de afuera, porque el objetivo era recategorizar al personal penitenciario como la única opción que Hacienda nos dio en su momento para hacer esta creación de cargos era esa, no aumentos directos, no recategorizaciones directas. Nosotros encontramos que muy pocos funcionarios penitenciarios, agentes penitenciarios y agentes educadores tienen condiciones de estudiar una carrera universitaria, teniendo en cuenta justamente los bajos salarios. Hay salarios de 6 millones, pero son muy pocos, contados son los que ganan esos montos que están trabajando dentro del sistema y generalmente son los directores. Pero si son funcionarios antiguos, pueden ser jefes de seguridad o pueden ser superiores de guardia, ¿verdad? Eso realmente, en la forma en la cual está diseñado hoy el sistema, que es bastante, digamos, incierto, indefinido, porque ellos son funcionarios que se rigen por la ley 1626, pero realmente no son funcionarios públicos administrativos como es el enfoque que tiene la carrera civil. Cierto, los funcionarios penitenciarios y los agentes educadores son, están en un servicio civil, pero también cumplen funciones de seguridad. Entonces ellos se quedan, senadora, como en un híbrido, porque a los efectos presupuestarios también siempre tenemos ese problema con los beneficios a los cuales ellos acceden, además del salario. Tenemos el problema de que ellos no pueden tener el conocido como UVA de los policías y de los militares porque ellos no son fuerzas públicas. Sin embargo, sí tienen una exposición al peligro en su trabajo. Entonces, todos esos esquemas nosotros estamos intentando resolver en algún momento, ya sea con ese proyecto de ley, ya sea con la reforma, pero no tenemos una carrera escrita en una ley, ¿verdad?, penitenciaria. Entonces, el manejo que se hace de esos cargos son como cargos de confianza. La jefatura de seguridad, los superiores de guardia son puestos por los directores. O sea, los directores los eligen a ellos como una persona de su confianza y puede variar, obviamente, el salario de ellos. Inclusive nosotros tenemos funcionarios que ganan 2 millones, 100 mil, 2 millones 200 mil, que con el descuento le quedan unos 800. Y el objetivo era que con estos 340 cargos, ellos vayan subiendo en escalera, hagan un concurso, accedan a mayores rubros y los que quedan libres, ahí nosotros iríamos reestructurando para que en algún momento ninguno gane más del sueldo mínimo. Gracias, ministra. ¿Algún colega, senador, senadora quiere hacerle alguna consulta sobre este punto a la ministra? ¿O quedó clarísimo, clarísimo? Bueno, entonces, ¿por qué no pasamos al segundo punto, Ricardo, también para escuchar los detalles y después escucharlo otra vez de nuevo a la ministra? Gracias. Gracias, presidenta. El segundo proyecto es también una modificación presupuestaria. Trata de una variación de objetos de gastos. Me agarró frío, se congeló. Congelado, ¿verdad? Congelado. No sé si está Roberto por allí. En ninguno de los casos estos dos proyectos modifican el presupuesto en general, ¿verdad? Sino que es solamente una suerte de reprogramación a través de... Que son disminuidos. Ahí volvió Ricardo. Ricardo, si podés iniciar porque te congelaste y desapareciste de nuestros corazones. Bueno, el proyecto, iba diciendo que el proyecto trata de una modificación de varios objetos de gasto
que son disminuidos para incrementar el objeto de gasto 310 productos alimenticios, que permitirá dar cobertura a productos relativos a la alimentación de las distintas penitenciarías y centros educativos del país. El monto total es de 33.749 millones íntegramente de fuente 30 recursos institucionales. Los objetos reprogramados que financian esta modificación presupuestaria son el 520, 530, 540, 550 y 570, para incrementar justamente, exclusivamente el objeto de gasto 310 productos alimenticios. Para efectivizar esta modificación se realiza una excepción del artículo 24, inciso B de la 1535, que se refiere a la restricción de transferencia de recursos de capital a gastos corrientes, y al artículo 1 de la ley de tasas judiciales, que se refiere a la distribución de programas de inversión y de gastos corrientes en el ministerio. Teníamos también un cuadro de esto, Ricardo. Ministra, si usted quiere agregar algo más. Realmente, señora presidenta, no, ya de lo que ya habíamos explicado, ¿verdad? Justamente estos son las comparaciones de las que yo había hablado, el presupuesto de alimentos, como ven. Me habían consultado sobre el esquema de las construcciones. Nosotros realmente, yo quiero aclarar porque en algunas discusiones como que se pierde un poco el tema de la construcción. Nosotros como ministerio nunca tuvimos presupuesto suficiente como para construir centros penitenciarios. Nosotros en el rubro de construcciones lo que más hacemos es reparaciones al sistema de los centros penitenciarios que están hoy en funcionamiento. Los 3 nuevos centros penitenciarios que están siendo construidos por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. En el año 2017 nosotros nos habían adjudicado el monto para la construcción de esos centros, pero hubo una transferencia de recursos al presupuesto del MOPC ya en ese año. Es decir, nunca tuvimos acceso total a al presupuesto de la construcción de los nuevos centros penitenciarios que está en poder, que es parte del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas. Nosotros con nuestro rubro de construcciones lo que hacemos es contratos abiertos de mantenimiento y reparación de infraestructuras, y con eso trabajamos, y a veces nos alcanza para construir hasta un pabellón, pero no tenemos condiciones de hacer construcciones propiamente dichas, y tampoco nos quedamos en cero con el planteamiento que hacemos, ¿verdad? Dejamos un saldo para poder continuar con eso. De hecho, nuestro presupuesto es nomás luego bastante comprimido. Tenemos muchas dificultades, pero sí estamos tratando de ajustar para no desproteger lo mínimo que necesitamos, porque sí necesitamos para rubro de mantenimiento, pero nunca tuvimos para hacer construcciones nuevas. Gracias, ministra. No, mi consulta iba en el sentido de que es cierto que usted tiene un presupuesto mayor. Este año creo que se le asignó 20.000 millones y los años anteriores estaba entre 40 y 50. Pero también las ejecuciones siempre fueron del 70, más o menos un promedio de lo que se venía ejecutando. Están cerca de los 36, 37 millones cuando se ejecutó sobre el 82%. Y entonces tendrían ahora un faltante más o menos de 13, 15, 16 millones. Ahora, usted está con deudas no pagas, con retrasos en el pago de las deudas, porque el monto, digamos, si miramos la ejecución promedio de estos meses fue de cerca de 2.500 millones, y de aquí nos quedan 4 meses nomás, o sea, tendría usted que ejecutar casi 13.000 millones por mes, digamos. Entonces, para entender nomás si los montos
ajustado a que usted pueda realmente ejecutar eso o no, ¿verdad? En el sentido de que nos queda 4 meses, o sea, agosto ya está terminando, a no ser que usted tenga deudas atrasadas, etcétera, que puedan sobrepasar los montos de la ejecución de este año, ¿verdad? Esa era mi pregunta. Sí, al respecto, señora presidenta, nosotros, yo quiero aclarar, nosotros el año pasado, cuando asumimos, intentamos ponernos al día, no fue posible, arrastramos deudas que heredamos del ministro anterior, ¿verdad? Y estamos tratando de saldar nuestras deudas de acuerdo al plan de caja que nos da Hacienda, ¿verdad? Porque nosotros no todos los meses obtenemos lo que necesitamos para cubrir ese mes, entonces volvemos a priorizar y, dicho en un término un poco vulgar, bicicleteamos, ¿verdad? Le pedimos un poco de consideración a los proveedores y obligamos al mes siguiente. Gracias, ministra. Le concedo la palabra al senador Rasmussen. Gracias, presidenta. Buenos días a todos. Una consulta para la ministra con relación a construcciones que disminuiría el presupuesto de 20.000 millones y adquisición de equipos militares y de seguridad disminuiría 8.000 millones. Entonces mi pregunta es en qué eso afectaría o no, digamos, a la operativa del Ministerio de Justicia y de todo lo que se refiere a las cárceles. De hecho, en la adquisición de equipos militares de seguridad, el presupuesto se elimina, digamos, ¿no? Tiene un saldo presupuestario de 0. Entonces, sí, no podría dar más información al respecto. Gracias. Nosotros tenemos 20.000 millones en FONACIDE todavía con relación a eso para cubrir esos equipos que estaríamos necesitando. Y lo que es infraestructura también, ¿verdad? Principalmente infraestructura y el equipamiento de seguridad que por supuesto que siempre necesitamos, lo que más necesitamos es balines de goma y equipos de antimotines y chalecos si es que se vencen, ¿verdad? Pero nosotros heredamos una compra nueva. Eso no significa que no vayamos a necesitar, pero heredamos una compra nueva de la administración anterior. Gracias, ministra. Senador Rasmussen, ¿está respondido? Sí, presidenta, gracias. ¿Algún otro colega que quiera hacerle alguna consulta a la ministra para liberarla? Bueno, creo que no hay ninguna consulta, ministra. Le agradecemos su presencia y del equipo técnico que la acompaña. Muchísimas gracias. Vamos a pasar después nosotros a deliberar. Muchas gracias, ministra. Yo le agradezco, señora presidenta, a los señores miembros de la comisión que me permitan también explayarme sobre nuestros planteamientos. Nosotros sabemos que ustedes conocen nuestra realidad, pero a veces, sobre todo este tema de la pandemia, nos lleva a una situación en particular y yo les agradezco el espacio y que me hayan escuchado. Muchas gracias, ministra. Bueno, tenemos los dos proyectos. Yo quiero poner a consideración el primer proyecto que tiene que ver con la modificación de los anexos. Creo que allí ha quedado muy claro de que lo que estamos haciendo es cambiar el denominador de profesional por técnico para, de alguna manera, reparar la situación que existe de muchos guardiacárceles que ya están hace muchos años trabajando, pero que no tienen un perfil universitario. Y creo que esto es parte de un acuerdo firmado entre el gobierno y, digamos, los sectores de los trabajadores, y también tiene acuerdo con el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Entonces, yo pondría a consideración la aprobación, los que estén de acuerdo, y después, en todo caso, los que no estén de acuerdo, ¿verdad? Los que estén de acuerdo con esta modificación.
Bueno, muchas gracias. Algunos colegas que no estén de acuerdo por el voto contrario. Parece que no hay nadie. Bueno, pasamos al segundo punto que tiene que ver con la modificación del tema de alimentos. Sabemos que este es también un tema crítico en el tema de las cárceles. Mi consulta justamente iba hacia esta dificultad de ejecución si se tiene por problemas de gestión o por problemas de plan de caja, que es siempre la discusión que hay que hacer cuando uno ve una baja ejecución en el ministerio, y eso lo digo como exministra también. A veces es el Ministerio de Hacienda quien crea estas restricciones o marca una línea de ejecución a través de su plan de caja, pero los ministros son los que después vienen a poner la cara como ineficientes, entre comillas, ¿verdad? Y también mi duda estaba en el tema de la deuda, ¿verdad? Yo creo que estas deudas de proveedores, en lo posible, hay que ir suprimiendo porque esa es la causa del sobrecosto. Cuando hay deuda, después viene otra. Esa, por ejemplo, también es una experiencia con los medicamentos. Históricamente hay deuda, entonces como que les justifica a los proveedores alzar costo de los productos porque dice como vamos a cobrar en muy largo tiempo, entonces tenemos que resguardarnos, y ese es un problema histórico de las compras en Paraguay con los atrasos en los pagos, ¿verdad? Esa es una especie de modus operandi que viene generándose y que después no se puede revertir, ¿verdad? Entonces, sí, ojalá que con estos montos se pueda realmente suprimir para atrás las deudas y poner al día la situación, toda vez que del plan de caja correspondiente. Entonces, yo pongo a consideración los que estén a favor del segundo proyecto de modificación para cubrir alimentos a expensas de los gastos de inversión y de compra de equipamiento, digamos, de apoyo logístico para la penitenciaría. Los que estén a favor. Muchas gracias. ¿Alguien esté en contra? La alimentación. Así que... ¿Algunos que estén en contra? Ahí el senador Lugo parece que quiso votar a favor y recién entró. Sí, a favor. Gracias, gracias, senador. Pasamos al tercer punto, Ricardo, por favor. Ricardo, si está por allí, Roberto. Está cerrado tu micrófono, Roberto. Voy a explicar brevemente el proyecto, senadora, ya que Ricardo está con problemas de conexión. Adelante. Este proyecto es la objeción total del Poder Ejecutivo, y el segundo proyecto también va relacionado a este proyecto. Este proyecto vetado fue una presentación de varios senadores que incrementaba el margen de preferencia de los productos nacionales del 20% actualmente al 40% pretendido inicialmente. El Ejecutivo menciona que la principal motivación del proyecto es la de establecer mecanismos de apoyo a la producción y al empleo nacional en los procesos de contrataciones públicas, en la adquisición de bienes y contratación de servicios que realicen los organismos de la Administración Central del Estado, gobiernos departamentales, municipales, durante el estado de emergencia según la exposición de motivo de los proyectistas. Sin embargo, la medida tendrá carácter permanente en los procesos de compras públicas a través del tiempo, pero no menciona en el texto del proyecto esa temporalidad que se refiere a la exposición. Por esto no
no estará sujeta al tiempo de la pandemia que azota al país y al mundo, ¿verdad? Menciona además que el Estado paraguayo debe adoptar medidas normativas necesarias para lograr el fortalecimiento de la industria nacional, sin afectar sus compromisos presentes y futuros en materia de relacionamiento externo y las negociaciones internacionales. Señora senadora, en el artículo 7º de la Ley 2051 del año 2003 de contrataciones públicas dispone el fomento a las micro, pequeñas y medianas empresas en los procesos de contrataciones públicas regidos por esta ley. Por eso la ley de los organismos de Estado y entidades y las municipalidades deberán promover la participación de las empresas nacionales, especialmente las micro, pequeñas y medianas. Este proyecto sancionado no promueve la participación de las MIPYMES en los procesos de contrataciones públicas. Incluso debilita su posición general ante el posible beneficio adicional que se pretende establecer. No existe una evidencia empírica concluyente que sustente que ante esta modificación se incrementará el margen preferencial. Tampoco será un incentivo que redunde en un aumento de la competitividad. También se debe necesariamente considerar un contexto internacional cuando se realice cualquier modificación que implica cambio en los regímenes reglados con incidencia en el relacionamiento externo, en los procesos de negociación presente y futuro. Sus implicancias y compromisos contraídos, ya que eso muestra una imagen de país previsible y confiable, abierto al mundo y a las negociaciones, senador. Gracias, Roberto. Importante es también explicar que hay un segundo proyecto que, digamos, tiene de alguna manera un contrapeso con este proyecto para poder tener el panorama general y tengan elementos de juicio los colegas para tomar la decisión. Podemos tocar el segundo proyecto en el que aceptemos el veto de la Presidencia de la República. Hay un segundo proyecto donde bajaría el monto de 40 a 30 como una posición más intermedia. Entonces, si me permiten, vamos a leer ese proyecto y después le damos la palabra al senador Barrios, que creo que es el proyectista, o si hace falta directamente hablamos con el senador Barrios. Pero la idea es tocar ambos proyectos simultáneamente porque se complementan para la toma de decisiones. ¿Por qué no le escuchamos que Roberto presente y después le damos la palabra al senador Antonio Barrios? Senadores, en el 2011 se había aprobado una ley, la 4558, que establecía mecanismos para apoyar la producción y el empleo nacional a través de los procesos de contrataciones públicas. Dicha ley dispuso que al momento de la realización de las contrataciones del Estado, por lo menos el 20% de estas debían ser preferencialmente a favor de productos y servicios de origen nacional. Esta ley fomenta la producción y servicios de origen nacional sobre los de fabricación extranjera. Y a través de esta se ha dado mano de obra a muchas industrias y ha incrementado el estímulo de la producción nacional para procesos licitatorios. Este proyecto justamente tiene como objetivo fomentar y facilitar un mayor margen de participación, pasando ese porcentaje que había sido establecido en aquella oportunidad del 20 al 30%, o sea, hay un incremento del 10%. Principalmente argumentan los proyectistas incrementar este margen a efectos de colaborar también en la mitigación de la crisis económica que es causada por esta crisis sanitaria. Senadora. Gracias, Roberto. Senador Barrios. Quiero hacerle una pregunta sobre este proyecto del 20 al 30%. ¿Este es del 20 pasar al 30 o es entre el 20 y el 30? Pasar al 30 es, senador, el proyecto. ¿Está seguro? Y dice del 20 al 30%. Porque la propuesta del Ejecutivo siempre fue hacer
optativo y tener una alternativa y poder manejar ellos con el decreto si en esta licitación va a ser 22, 25, 20 o va a ser 30. La verdad que debería de leer yo ese proyecto in totum para darle mi parecer, pero yo quiero seguir defendiendo el proyecto del 40%. Habida cuenta que la excusa del Poder Ejecutivo fueron los compromisos internacionales, tanto en el Mercosur como en la Unión Europea. No hace una semana que Angela Merkel se manifestó con respecto al convenio Mercosur y la Unión Europea y dijo en corto y rápido que eso era sería muy difícil que eso salga porque existen ya países de la Unión Europea que ya lo están rechazando. O sea, la Unión Europea no existe. Con el tema de Mercosur tampoco existe una certeza de cuándo esto sería aprobado. Además, Argentina, Brasil tiene un margen de preferencia del 25%, o sea, tiene proteccionismo, tiene protección a sus empresas. Nunca Paraguay pudo meter absolutamente nada en el Brasil. Lo mismo en Argentina, que también tiene la preferencia para los productos nacionales en sus compras. Así que todo lo que se dijo en esa reunión fue desmentido en el tiempo. Donald Trump habló sobre los medicamentos y habló que era prioridad y se comprarían solamente medicamentos americanos y no chinos ni de la India en su país. O sea que todo lo que se dijo ahí con el tiempo se ha desmentido completamente. Los países con esta crisis están adoptando medidas extremas de proteccionismo para sus industrias. Entonces, yo sigo sosteniendo que 40% es una medida que se puede tomar. Así que yo voy a defender ese proyecto. Quiero rechazar el veto del Ejecutivo y ya seguramente en la plenaria voy a argumentar, dar más argumentos con respecto a esto. Gracias, presidente. Gracias, senador. ¿Algún otro colega que quiera hacer la palabra? Senador Rasmussen. Gracias, presidenta. Con relación a este proyecto, particularmente yo voy a acompañar el dictamen de la aprobación del veto. Y digamos, mi mayor preocupación no se debe al artículo 2, sino que el artículo 4 de la ley 4558 hace referencia al artículo 2 y básicamente establece que el producto nacional, digamos, puede tener un sobrecosto en el mismo porcentaje, un sobreprecio, en el mismo porcentaje que se establece en el artículo 2. O sea, esto básicamente se traduce en que un producto nacional hoy en día puede costar 20% más caro, o hasta 20% más caro, igual se considera más barato, ¿verdad? Y si esto aumenta al 40%, el sobreprecio para el producto nacional puede llegar a ser hasta el 40%, ¿verdad? Entonces, nosotros analizamos mucho de este proyecto en el partido, tanto en la bancada de senadores, diputados, y particularmente a nosotros no nos parece que sea conveniente, porque esto va a ir, digamos, en contra de la eficiencia del país, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hablar seguramente más, o vamos a dar más argumentos en la plenaria, pero simplemente para explicar acá brevemente, ¿verdad?, del por qué acompañar la aceptación del veto. Gracias. Gracias, senador. ¿Algún otro colega que quiera hacer uso de la palabra? Bueno, ¿por qué no pongo a consideración los que estén a favor de aceptar? Bueno, habla Antonio, un ratito. Esperanza. Martín. Sí, Martín. Esperanza, hay nomás una situación. Sí, está el proyecto presentado, un nuevo proyecto que más o menos habla del mismo tema, que es la reducción, o sea, que se eleva del 20 al 30, porque el presidente rechazó, le va al 40, ¿verdad? Entonces,
si nosotros tocamos este tema y nos tiene curso y aprobamos la elevación a 30, ¿cómo queda? ¿Tiene sustento jurídico o no? Porque no estaríamos transgrediendo nuestro reglamento en ese sentido. No, yo creo que como hay dos proyectos, si hubiera habido una unanimidad, digamos, por la aceptación del rechazo, entonces pudiéramos ya como Cámara nosotros pensar en un nuevo proyecto, porque estamos aceptando el rechazo. Claro, Y al aceptar nosotros, la otra Cámara ya no es vinculante, digamos. Pero si hay una posición de rechazo al veto y puede aprobarse el rechazo al veto, entonces en una segunda instancia yo pediría la postergación del tratamiento del segundo punto hasta tanto se resuelva el veto o no del proyecto de ley. Si nosotros tenemos realmente hay un voto por mayoría de aceptación, entonces pudiéramos con tranquilidad poder, independientemente que finalmente es la plenaria quien decide, pero pudiéramos dictaminar ambos proyectos. Pero si nosotros tenemos colegas que están por el rechazo, evidentemente tenemos que esperar que se concluya el trámite de la aceptación o rechazo para iniciar el tratamiento del siguiente. Yo por lo menos sugeriría que el siguiente proyecto lo posterguemos hasta tanto tengamos resuelto el veto del presidente. Claro, porque si nosotros aprobamos, la Cámara de Diputados acepta el veto del presidente, claro, por un año no se puede tocar más este proyecto. Definitivamente, ni nosotros ya no podemos tocar el tema. No, es otro proyecto. Lo que no se puede tratar es el mismo proyecto. Este es otro proyecto, el otro es 40, este es 30, de modo que yo no creo que haya dificultad para apenas la respuesta del veto o no y darle trámite a este segundo proyecto y como cualquier otro proyecto. No creo que eso produzca ninguna dificultad. No sé si el senador Rasmussen quiere hacer otra vez la palabra. No, Presidenta. Yo estoy de acuerdo en que dictaminemos este que tiene vencimiento del veto y el segundo posterguemos y veamos qué pasa en ambas cámaras. Gracias. Ya, gracias. Entonces voy a poner a consideración los que estén a favor de aceptar el veto del presidente. Bueno. El senador Tony, Estefan, Derlis, Blanca y Martín. Gracias. Los que estén por el rechazo del veto. Bueno, muchísimas gracias. El siguiente punto, entonces, pido la postergación hasta tanto se resuelva el veto, los que estén a favor de postergar. Ya, muchas gracias. El siguiente punto del orden del día, Ricardo, si es que hoy no te quedas congelado, estarás con frío hoy, Ricardo. Por eso... Parece que hay mucho viento por acá. No. Ok, no te preocupes, Roberto está ahí pendiente para apoyar. Perfecto. El siguiente punto trata de dos proyectos de la Cámara de Diputados. El primero el tercero, punto 3, se refiere a la modificación al artículo 52 de la 1614 general del marco regulatorio y tarifario del Servicio Público de Provisión de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario para la República del Paraguay. Con este proyecto se topea, en resumen, el proyecto lo que hace es topear la tarifa por servicio de alcantarillado sanitario al 50% de lo que se cobra por el servicio público de provisión de agua potable. El argumento del proyectista, Walter Harms,
en la Cámara de Diputados es que la ESAT, conforme al acta ERSAN 672/2018, viene cobrando por servicio de alcantarillado sanitario un monto equivalente al 100% de la tarifa del servicio de provisión de agua potable, debido a que no está establecido en la legislación la fijación de la tarifa, lo que encarece el servicio final, decía él. La ERSAN al respecto acepta que no prevé un tope tarifario, ya sea al servicio público de provisión de agua potable y tampoco al servicio de alcantarillado sanitario. Sin embargo, la institución deja constancia que la fijación de la tarifa para la ESAP a través del acta 672, resolución 1, y posterior aprobación tácita del titular de servicio, se ha materializado en cuenta lo prescripto en el artículo 11, que establece un mecanismo para el estudio tarifario. Lo que dice también la ERSAN es que, por lo que al pretender fijar un tope porcentual a la tarifa del servicio de alcantarillado sanitario con relación al servicio de agua potable, deben ser tenidos en cuenta las condiciones de prestación del servicio, los objetivos del marco regulatorio, los costos operativos, la infraestructura desarrollada y demás criterios. Y una vez recabados estos elementos técnico-económicos, recién se podría dotar al proyecto de modificación de la ley un sustento objetivo. Como ente regulador, considera inviable la posibilidad de poner un límite al costo por el servicio de alcantarillado sanitario. Porque esto implicaría, dice la ERSAM, una falta de inversión por parte de los prestadores, o en su defecto una imposibilidad de mantener y sostener a través del tiempo las obras sanitarias, pudiendo esto ocasionar incluso la falta de interés del sector privado en invertir en alcantarillado sanitario y por ende la recarga al Estado en cuanto a impulsar a través de los mecanismos pertinentes a invertir en obras que posteriormente no podrían sostenerse en el tiempo. Presidenta. Gracias, Ricardo. ¿Algún colega que quiera hacer uso de la palabra? Senador Rasmussen. Gracias, Presidenta. Yo creo que es muy razonable la propuesta de la Cámara de Diputados, porque hay muchos reclamos ciudadanos con respecto a esto. Ahora, básicamente se duplicó la factura, por no decir la tarifa, porque la tarifa es la misma, ¿no? Pero literalmente se duplicó la factura de SAP casi de manera unilateral, digamos, ahora, y casi sin previo aviso a los ciudadanos, ¿verdad? Entonces, por un lado, ¿verdad? Por otro lado, yo creo que no tiene mucho sustento de que se cobre el doble por el alcantarillado, porque la lógica de la SAP es que uno lo que usa el agua, digamos, después devuelve digamos, al alcantarillado a través de agua utilizada, ¿verdad? Pero hay mucha agua que se utiliza ya espera que pase el vendedor de verduras y frutas. No, lo que decía es que entonces hay mucha agua que no se utiliza, que no se envía nuevamente al alcantarillado. Por ejemplo, si se riega, digamos, las plantas y el pasto y digamos, mucha agua que no se reenvía, digamos, a la red de SAP, ¿verdad? Entonces, particularmente, yo acompañaría el dictamen por la aprobación, Presidenta. Gracias. ¿Algún otro colega? A mí particularmente lo que me crea un ruido es el de fijar de manera también arbitraria si es el 50% o es el 40%, el 20% o el 30%. Lo que nosotros no tenemos acá es un estudio económico claro de qué se paga con ese rubro. Eso es para el mantenimiento, eso hay cuántos servicios de alcantarillado se tiene, se cobran todos los municipios. En realidad, a mí me generó una serie de dudas el día de ayer cuando lo conversábamos con el equipo técnico de
de la comisión, porque solemos hacer una reunión previa para preparar el orden del día. Ya no nos dio tiempo para invitarla a la presidenta de ERSAM, pero a mí lo que me preocupa es cuando se baja el 20, el 30, hacemos como un número mágico, ¿verdad? Pero en realidad, ¿qué significa el pago del alcantarillado? ¿Para qué está? ¿Qué financia? ¿Cuánto financia? ¿De qué? ¿En qué consiste? Esas son las dudas que a mí me genera, y más allá de que creo que habría que hacer una discusión, sobre todo porque me parece que también se fija al 100% de manera arbitraria de ambos lados, pero si les parece, yo les pediría postergar para la semana que viene y pedirle a la presidenta de ERSAM que venga y nos explique técnicamente en qué consiste ese monto que se cobra, para qué se usa, si se cobra en todos los municipios, en todos los municipios hay realmente este servicio, está funcionando o no, etcétera. Es como el tema del alumbrado público, decíamos ayer, ¿verdad? Hay gente, decía uno de los compañeros de la misión, acá enfrente a mi casa no funciona, pero yo pago todos los meses y hace más de un año que está pagado, digamos, ¿verdad? Entonces son servicios que se han quedado incluidos en la tarifa, pero que no reflejan ni el mantenimiento del servicio, ni la garantía de que el servicio está disponible para el usuario, ¿verdad? Entonces, no sé si se quiere dictaminar hoy o les parece prudente postergar una semana y escucharle a la presidenta del ERSAM que nos explique esos montos y, digamos, en realidad si es el 40, a lo mejor puede ser el 30 o puede ser el 60, qué sé yo. Pero necesitamos una explicación más técnica que la simple apreciación de que es mucho o que es poco, ¿verdad? Esa un poco era mi posición, y si les parece postergar por una semana, si están de acuerdo, los que estén de acuerdo por lo menos. Bueno, muchas gracias. Ricardo, vamos a pedirle a la presidenta de ERSAM que nos explique realmente este tema técnicamente, con costos, con asignaciones, con la efectividad del uso de la tarifa, porque de repente, como dice el senador Ramos, a lo mejor no hace ni falta porque el servicio está siendo mantenido por otros criterios, ¿verdad? O por otros recursos, etcétera. Bueno, Okay, presidente. Pasamos al siguiente punto, presidente. Sí, por favor. Gracias. El punto 4 se refiere al proyecto de ley que autoriza al Ministerio de Salud la realización de test o pruebas para detección del COVID-19 o coronavirus en forma gratuita para las competencias deportivas de la segunda categoría profesional de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Fue presentado por varios diputados y se refieren principalmente a la crisis generada por la pandemia, y que el fútbol no estuvo ajena a esta. Además, como una actividad económica importante que emplea jugadores, cuerpos técnicos, periodistas deportivos y otras actividades conexas, están en paro total con la suspensión, en especial a los deportistas de la segunda división o segunda categoría de la APF. El test es uno de los requisitos principales del protocolo sanitario elaborado para las competencias de fútbol. Sería determinante la gratuidad de estas pruebas para los clubes que integran la segunda categoría de fútbol profesional, según los proyectistas. El proyecto de ley autoriza al Ministerio de Salud a realizar test COVID gratuitos para las competencias deportivas de la segunda categoría profesional de la APF. Asimismo, encomienda al Ministerio de Salud y a la APF, en coordinación con los clubes componentes de esta categoría, la realización de pruebas, además de establecimiento de protocolos necesarios para ser implementados. Los créditos necesarios para financiar esta ley deberían ser solicitados por el Ministerio de Salud de conformidad al artículo 3º de la ley 6524 emergencia COVID. Y la vigencia sería por el ejercicio fiscal 2020.
El Ministerio de Hacienda menciona al respecto que no se puede determinar con exactitud los términos y el impacto financiero de la propuesta, ya que no se especifican los costos que podrían generar la implementación del proyecto. Por otro lado, también atendiendo al artículo 3º, se indica que su financiamiento solo se podría dar redireccionando los recursos del Fondo de Emergencia Sanitaria a las acciones previstas en el proyecto de ley en cuestión, dentro de los montos previstos que fue asignado al Ministerio de Salud, en el marco de la priorización de las necesidades institucionales. Esta propuesta, además, podría generar una serie de pedidos similares para varias asociaciones deportivas, situación que debe ser también tomada en cuenta en atención a que los recursos y prioridades del Ministerio de Salud, principalmente a la capacidad del cumplimiento de los protocolos sanitarios, y dicha situación es evaluada en conjunto con las asociaciones respectivas, en este caso también con la APF. Hemos remitido notas al Ministerio de Salud y a la APF, no respondieron aún, sin embargo, nosotros hemos cotejado a través de publicaciones que la misma APF ya ha descartado prácticamente el inicio del campeonato de la segunda división. Por tanto, creemos que este proyecto también se debe analizar un poco más. Gracias, Ricardo. Al senador Barrios, ¿esto fue tocado en la Comisión de Salud, senador, o todavía no? Todavía no, Presidenta, pero yo ya te doy mi parecer. Yo no estoy de acuerdo. O sea, vamos a analizar en la Comisión de Salud seguramente, pero yo creo que los escasos recursos que aún existen debemos priorizar para la ciudadanía en general, y más a la ciudadanía de escasos recursos. La Liga Paraguaya de Fútbol debería articular, es una entidad que tiene recursos propios, y yo creo que en este momento no podemos distraer los recursos para otra cosa que no sea para la ciudadanía. Ya tenemos suficiente con más de 3.000 a 3.500 estudios que está pagando la ciudadanía de su bolsillo en los laboratorios privados, porque el ministerio no puede dar respuesta en este momento, ¿verdad? Entonces, de mi parte, por lo menos, yo no estoy de acuerdo, Presidenta. Gracias. Presidenta. Senador. Sí. Yo coincido con el senador Barrios, ¿no? Yo creo que la APF tiene bastantes recursos, es la encargada. Si bien ellos también pueden decir que hoy día hacen partidos sin público, que no recaudan nada, ¿verdad? Pero ellos tienen recursos bastante primero para mantener a los equipos en sí, y estoy de acuerdo que estos recursos se direccionen más bien hacia la ciudadanía que no tiene con qué pagar su test, ¿no? O sea que desde el principio ya, senador, por más que los deportistas no piensen que estamos en contra del deporte ni nada, ¿verdad? Sino esto va precisamente en la administración de recursos, de los ínfimos recursos que se tiene, y direccionar hacia la ciudadanía que menos tiene, Presidente. Gracias, senador. Bueno, en el mismo sentido, yo también me quiero adherir por el rechazo, porque ayer tuvimos una reunión de 5 horas con el ministro de Salud y su equipo, y más de 130 colegas médicos y de otras, y creo que el reclamo más constante ha sido el de la dificultad de acceder a los test, los retrasos en el test, la capacidad del ministerio de tener una política más, de una respuesta más ágil en este sentido, y también la necesidad de que se puedan hacer las compras, la queja porque mucha gente tiene que ir al sector privado y eso tiene un costo alto, etcétera. O sea, ha habido prácticamente como un reclamo unánime de todos los trabajadores de salud ayer, y me parecería una incongruencia en este momento otorgarle a los jugadores de fútbol de la segunda instancia, creo que es, no sé cómo se dice correctamente, además que no serían los únicos. Con ese criterio vendrían otros deportistas con justicia, con sentido de justicia, a solicitar lo mismo. Y en este momento la prioridad es
atender a la ciudadanía y sobre todo hacer frente a los 3 siguientes meses que van a ser críticos en el tema de la pandemia, los escenarios que vamos a tener que enfrentar, ojalá que sea lo más leve posible, de modo que yo también adelanto nuestro rechazo como bancada, porque creo que vamos a coincidir, acá ya el senador Lugo también lo hizo, y por lo tanto, si no hay otro colega que quiera intervenir, voy a solicitar la votación. Entonces pediríamos por el rechazo los que estén a favor. Muchas gracias. ¿Alguien que esté a favor del proyecto? Ahí tiene que poner Percha. Entonces pasamos al siguiente punto, Ricardo. El siguiente punto es el punto número 5, se refiere al proyecto de emergencia por el COVID que fue presentado por el senador Enrique Salim Busarqui. Fue presentado el 2403. Si me permitís, Ricardo, brevemente, hay 4 proyectos presentados por el senador Salim Busarqui y nosotros solicitamos a él la revisión de sus proyectos porque prácticamente los proyectos están relacionados con la emergencia del COVID. De los 4 proyectos, 3 proyectos, el que tiene de emergencia del coronavirus, el de que amplía la ley 6.524, que declara estado de emergencia en todo el territorio de la República, y el siguiente, que también modifica y amplía los artículos 22 y 23 de la ley que declara estado de emergencia y declara pandemia del coronavirus y medidas administrativas. Estos 3 primeros proyectos son prácticamente temas que ya fueron abordados o por la propia ley de emergencia o por otras leyes que en el marco de las emergencias ya fueron aprobados. Solamente quedaría el 4º proyecto, donde es una lista de temas a ser abordados en un proyecto de ley. Y por lo tanto hemos acordado con él que estos primeros 3 proyectos él los retiraría, porque esa era un poco la idea para no hacer el rechazo de los proyectos. Entonces le pediría a Ricardo que pudiéramos leer el 4º proyecto y lo mismo le hemos remitido al senador Víctor Ríos, el proyecto que le corresponde, y adelanto ya que el proyecto que es del Frente Guazú, que también fue una propuesta alternativa a la ley de emergencias en su momento, ya fue tratado y por lo tanto nuestra bancada también la va a retirar, ¿verdad? Para abreviar los tiempos. Entonces yo le pediría a Ricardo que pudiéramos ver el proyecto de ley que modifica y amplía la ley 6.524/20, que amplía la exoneración de Andes, Salco, Paco, etcétera, que nos aboquemos a ese proyecto, ya que los 3 primeros van a ser retirados por el senador Salim Busarqui. Gracias. Perfecto. Presidenta, para entender, el punto 5, punto 6, punto 7, punto 8 y punto 9 ya no se retirarían. Exacto. Los que se retirarían son el proyecto del Frente Guazú, los 3 proyectos del senador Busarqui, excepto este que vamos a revisar, y ya con el senador Víctor Ríos no le mandé el mensaje, no tengo una respuesta, pero podemos revisar y dejar también a cargo de la presidencia hacer el mismo trámite de que estos proyectos que por, digamos, de la emergencia se fueron superponiendo y ya fueron tratados y abordados, más bien tengan la gentileza de retirar y no tengamos que, digamos, votar por el rechazo de proyectos de los colegas y que de esa manera ayudemos al trámite administrativo de los proyectos, ¿verdad? Entonces,
quedaríamos tratando el proyecto del senador Busarquis, que solicita una serie de medidas. Algunas también ya fueron tratadas. Yo le escribí hoy a la mañana, pero ya no tuve respuesta, de que en todo caso habría que simplificar este proyecto, pero de todas maneras pongo a consideración si lo vamos a abordar hoy o vamos a después postergar, pero si podés presentar para que los colegas recuerden el proyecto y después ponemos a consideración. Se trata del punto 10, el proyecto de ley que modifica y amplía la ley 6.524/2020, que amplía la exoneración de la ANDE, ESAP, COPACO, servicio de internet, televisión, telefonía, otorga subsidios a los abogados, difiere y refinancia los criterios hipotecarios, los créditos hipotecarios, difiere y refinancia las cuotas por seguro médico, difiere las cuotas de colegios privados y privados subvencionados, universidades e institutos de educación superior, difiere las cuotas o concesionarias de vehículos, establece un sistema de geolocalización y aplica móvil para autodiagnóstico. El proyecto lo que hace finalmente es aglutinar los anteriores que el senador se comprometió a retirar ahora. Modifica los artículos 17, 22 y 23 de la ley de emergencia COVID. El artículo 17 se refiere a la exoneración del 100% de la tarifa eléctrica a los usuarios dentro de un rango de 0 a 500 mes, cuyo pago oscila entre 250.000 aproximadamente, mientras que el proyecto que pretende el senador se refiere a una exoneración a los usuarios que alcanzan una franja hasta 1.200 kilobytes hora mes y pagan aproximadamente 750.000 guaraníes por dicho consumo. Para los usuarios por encima de este rango mantiene el diferimiento planteado originalmente en la ley de emergencia. Además, agrega que el diferimiento de 3 meses desde marzo se debe realizarse a sus clientes, las prestadoras de servicio de internet, telefonía celular y televisión por cable o antena, sean públicas o privadas. Luego de finalizados estos meses de gracia o diferimiento que plantea el proyecto, deben fraccionar el pago en pagos hasta 12 cuotas. Esta norma puede extenderse según el proyecto, según decreto del Poder Ejecutivo. En el artículo 22 y 23 guardan relación entre sí. El 22 se refiere a medidas para salvaguardar los ingresos de los trabajadores en situación de informalidad, 18 años o más, cuentapropistas en relación de dependencia de MIPYMES o que no coticen a la seguridad social, no sean funcionarios públicos o jubilados públicos o privados y no sean beneficiarios de otros programas de asistencia social, otorgándoles un subsidio del 25% del salario mínimo hasta 2 veces a través de entidades de pagos. La reglamentación la realizará el Poder Ejecutivo, Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Trabajo, el IPS, contemplando mecanismos de registro y otras condiciones adicionales. El artículo 23 crea un fondo social en el Ministerio de Hacienda y autoriza un aporte del Poder Ejecutivo por $300.000 para la Constitución y faculta al Ministerio de Hacienda a realizar los trámites presupuestarios de transferencia de estos recursos a los beneficiarios. En el proyecto también se incluye a los trabajadores independientes profesionales. En este caso, lo que quiere el senador es ayudarle a los profesionales abogados. Incrementa el cobro del subsidio hasta 3 veces. El vigente solo era por 2 meses, incluso ya finalizó, se refiere a último, de 548.000 a 1.650.000. En cuanto a los diferimientos y descuentos que establece el proyecto, se refiere a las cuotas públicas de entidad pública o privada por un plazo de 3 meses, no establece a partir de cuánto se aplicaría y refinanciación sin recargo de 18 meses a partir de ese periodo. Y los créditos hipotecarios del sector público, BNF, Ministerio de Urbanismo, se pagarían solo el capital. Además, también las cuotas, el diferimiento de las cuotas del seguro médico privado por igual plazo. Y las cuotas de colegios privados y privados subvencionados
universidades, institutos de educación superior que pretenden reducir al 40% por los meses que dure la suspensión de clases presenciales. Además, las cuotas de vehículos o concesionarias se diferirían, según el proyecto, por 3 meses y refinanciadas en 18 cuotas sin recargos ni intereses. El proyecto también establece un sistema de control de contagiados, con un sistema de control de geolocalización en base a un soporte electrónico y tecnológico, igual que la pulsera electrónica, para controlar a los infectados por el COVID y conocer el autodiagnóstico en tiempo real. Presidenta. Gracias, Ricardo. Bueno, pongo a consideración de los colegas y las colegas, y yo por lo menos de mi parte adelanto el rechazo, porque prácticamente todas las medidas han sido ya abordadas. El tema de la ANDE ya tenemos, creo que 2 vetos seguidos del presidente de la República. Primero, no en tiempos de pandemia, cuando se hablaba del tema de energía y el nuevo tarifario, ahora con este proyecto que acabamos de aprobar con respecto a las tarifas hasta 1000 kilowatts. Todo el tema de relacionados a la telefonía y de postergar los pagos, ya pasaron los 5 meses, digamos, donde se habían iniciado estos proyectos de diferimiento, y en este momento hay como una reapertura de la actividad comercial progresiva. Por lo tanto, me parece que ya no es el momento oportuno para hacerlo. Y lo del PTU, ya acabamos de aprobar también un PTU que alcanza a todos los profesionales, pueden ser abogados o de otra profesión, y sobre todo con los montos que él asigna, prácticamente no tenemos ningún respaldo presupuestario de tomar casi 1,5 millones en vez de los 500,000, que más o menos es la cifra que se hace en el PTU. El fondo social de los $300,000, tampoco conocemos la fuente de dónde saldría. Y el último tema que tiene que ver con esta cuestión del control georreferencial, si no tenemos ni para comprar reactivo, que es menos, vamos a hacer un trabajo de georreferenciamiento de los pacientes, ¿verdad? Eso me parece así ya, no sé, tal vez en Wuhan, en Corea, en algún otro país pudieran haber trabajado ese tema, pero nosotros estamos muy lejos de poder implementarlo y sobre todo dedicar recursos a eso cuando en realidad tenemos otras necesidades mucho más cercanas para poder abordar el tratamiento, el diagnóstico, ¿verdad? Entonces, personalmente, por lo menos, creo que habría que votar por el rechazo, pero dejo a disposición de los colegas si alguien quiere hacer uso de la palabra. Votemos, Presidenta. Bueno, Estamos de acuerdo con él. Al favor del rechazo, entonces, votar el senador Rasmussen, hacer por las dudas los dos, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. ¿Algún otro tema en el orden del día, Ricardo? No, senadora, tenemos en el orden del día otros proyectos que ya fueron dictaminados, que no se necesita ningún otro dictamen adicional, senador. Bueno, entonces agradecerles la presencia y damos cierre a la reunión del día de hoy. Muchísimas gracias por la participación y quedamos entonces para la próxima semana con la invitación de la presidenta DERSAN con el tema que está postergado. Muchas gracias, que tengan buen día. Buen día para todos. Hasta luego. Muy bien, muchas gracias a todos los colegas. Buen día. Ya demasiado nos estamos reuniendo. Cuídense.